del intercambio. Pero el pacto comisorio también alude a una cuestión que es que cuando una de las partes incumple una obligación, la otra, en principio, podría suspender el cumplimiento de la que le corresponde. Esto está receptado en el Código Civil y Comercial Nuevo, ahí como dice la ficha, en el 1031. A veces yo lo uso. Yo lo que voy a hablar es, yo no soy docente de facultad ni nada de eso, pero tengo algunos cuantos años en la profesión. Lo que voy a transmitir es mi experiencia personal y lo que yo sé. Bueno, entonces, a veces yo uso esta excepción, ahí está en latín, y invoco ese artículo 1031, pero tienen que ser obligaciones, es importante aclararlo, obligaciones importantes, no por cualquier incumplimiento, ya sea del empleador o del trabajador, se puede aplicar esto. Yo, generalmente, mis casos son la mayoría de trabajadores, así que suelo usarlo este principio cuando el incumplimiento del empleador es grave. Entonces yo lo pongo en la carta, en el telegrama, que el trabajador suspende, podemos decir, la dación de tareas, o cualquier otra obligación, hasta tanto la otra parte no cumpla con su parte, que puede ser, por ejemplo, pagar salarios. El 242 del LST nos habla de la denuncia de contrato. La denuncia de contrato se refiere a, es una de las causales de la ruptura del contrato. Hay varias causales, pues la renuncia, el mutuo acuerdo, bueno. El 242 habla justamente de esta situación, cuando una de las partes incumple y ese incumplimiento es grave. Tiene que ser grave, lo dice así el artículo, no puede ser cualquier cosa, entonces se hace uso de este artículo y las partes pueden romper el contrato, basado en ese incumplimiento, que la ley de contrato de trabajo lo llama injuria. El incumplimiento se le dice injuria. Sigamos con la... Bueno, entonces dijimos que tiene que ser grave la injuria. ¿Cuándo sabemos que la injuria es grave? O sea, a veces nos pasa que nos llegan casos, tenemos que hacer el telegrama y no sabemos si es grave o no, como para, digamos, considerarse despedido en el caso del trabajador o de despedir en el caso del empleador. ¿Cuándo entonces es grave? Esta charla va a ser diagramada, más que nada así, con un diálogo con los colegas. Yo no quiero estar una hora hablando solo, así que la modalidad va a ser un intercambio con ustedes. Entonces, a ver, yo les pregunto a ustedes, ¿cuándo consideran que es grave? ¿Qué saben de esto? ¿Qué me pueden decir sobre esto? Les paso la palabra a alguno de los colegas. ¿Alguien que quiera levantar la mano para hacer algún ¿Cómo comentario? se sabe cuando la injuria es grave, suficientemente grave como para, por ejemplo, ser una causal de despido indirecto? Bueno, Andrés, acá, digamos que una pauta es cuando afecta elementos esenciales de ese vínculo laboral, ya sea tanto hacia el empleador como hacia el trabajador. Claro. ¿Alguna respuesta más? Bueno, grave. En principio, Sí, sí, cuando hay incumplimientos graves. Cuando hay incumplimientos graves. Muy bien. No pago de salarios, pago de salarios con atrasos y demás. Perfecto. Por ejemplo, una suspensión. Por la parte empleadora. Una suspensión del trabajador, por ejemplo, de un par de días, ¿se considera grave como para considerarse despedido o no? Bueno, ahí están esas preguntas. ¿Cuál es la respuesta? Es lo mismo que el criterio general para muchas cosas, que lo resuelve el juez. O sea, el criterio final lo va a tener el juez. ¿Cuándo va a considerar que es grave la causa? Lo va a decir el juez. Si bien hay, como lo dijo el doctor
José Luis García Ventureira, ¿verdad? Hay ciertas pautas que eso surge de la jurisprudencia, y que muchas veces cuando las obligaciones incumplidas son esenciales, por ejemplo el pago de salario, ¿no? Entonces en ese caso se considera que son graves. Bueno, pasamos a la siguiente. Bien, como decía, queda sujeto a apreciación judicial. Entonces, en estos casos que no se usa mucho la lógica, digamos, cuál es la gravedad, lo que acabamos de hablar, digamos. Y en caso de duda, bueno, se busca jurisprudencia, en caso concreto, si es muy, muy fino. Tiene que ver, digamos, con el tema de esto del intercambio telegráfico, y lo mismo con respecto a las sanciones disciplinarias y el despido, porque podemos decirle que el despido es la mayor sanción que se puede aplicar al trabajador, la más delicada, lo deja sin fuente de trabajo. Hay una cuestión que juega acá que se llama la proporcionalidad. Es vital esto. Tiene que ver con la gravedad que hablamos antes. Sí, no por cualquier cosa se puede considerar injuriado el trabajador y viceversa el empleador disponer una medida disciplinaria o despedir. Tiene que haber una proporcionalidad entre la falta, el incumplimiento y la medida que se tome. Seguimos, Dani. ¿Quién tiene que probar la injuria? Yo digo, mando un TCL, TCL es un telegrama o una carta de documento. Y estoy acusando a la otra parte de que no cumplía. ¿Quién la tiene que probar? Y básicamente seguimos el principio básico. El que pasemos el cuadro, el que tiene que probar es el que invoca. Ese es el principio básico. Hacemos, Dani, un cuadrito. Bien, ahora, ¿hay excepciones a esto? Yo les pregunto, y ahí cabro de vuelta el intercambio con ustedes, colegas. ¿Hay excepciones? En principio es, listo, el que tiene que probar la causa, la gravedad de la causa. Bien, ¿hay excepciones al principio de prueba de que el que invoca tiene que probar? Y abro para que ustedes me den su opinión. Estoy pensando. No sé, Andrés, si te estás refiriendo a las presunciones que puedan surgir, como por ejemplo la falta de registración. Esto puede tener una serie de aristas. Una podría llegar a ser esa, o el juramento del artículo 39 en la ley de procesal de provincia de Buenos Aires, que invierten de alguna manera la carga de la prueba, ¿no? Sí, más que nada yo me estaba refiriendo... No sé si era eso, perdón. No, sí, no, está bien. No, la idea es que participemos y que no sea una charla mía, solo un monólogo. Tengo una colega ahí que me dijo que quiere que esto sea práctico y le gusta. Bueno, acá estamos aceptando el desafío a ver si cumplimos esas expectativas. Bueno, el tema me refería, está bien lo que decís, José Luis, pero puntualmente en el caso de intercambio hay una excepción, que es el artículo 57 del LST. Si querés pasar el próximo cuadro. El artículo 57 de la LST establece una presunción, iuris tantum se llama. Iuris tantum, ¿por qué? Porque se va a tener como cierto los hechos, el incumplimiento que alega el trabajador, que acusa el trabajador, en caso de silencio del empleador. Esta es una presunción solo en beneficio del trabajador, no es para en beneficio del empleador. Entonces acá habría una excepción al principio general. El artículo habla de 48 horas. Si el empleador pasan 48 horas y no contesta el telegrama, se presume entonces la veracidad del reclamo del trabajador. Salvo que después, en un juicio, pruebe lo contrario el empleador. Seguimos. Estos 2 días que habla este artículo 57, ¿a qué se refiere? ¿Son días hábiles o qué días son? Bueno, según la jurisprudencia,
ha establecido de que no se trata de días hábiles, lunes, martes, miércoles, sino que son días laborales de la empresa. Ahí está el fallo que estamos mostrando en la ficha, ha determinado así, son días laborales de la empresa. Por lo tanto, si la empresa trabaja el sábado, según esta jurisprudencia, el sábado sería hábil. Qué buena esa ¿Cierto? Quiero tener 17. Bueno, seguimos adelante. Bueno, frente a un incumplimiento o injuria laboral, ¿bien? En tanto de una parte como de otra, ¿se puede considerar despedido así o se puede despedir sin más o hace falta algo más? Pregunto y abro acá esta pregunta a los colegas y a los oyentes. ¿Y qué consecuencia podría tener? Y, doctor, a mí me parece que en principio se necesita la intimación a dar cumplimiento. Por ejemplo, en el caso del trabajador, podía intimar al empleador y el empleador reconocerle que efectivamente estaba equivocado, supongamos, en la fecha de ingreso o en el salario percibido, y darle con eso, atento al principio de continuidad de la relación laboral, darle posibilidad de que el empleador, por ejemplo, subsane y corrija. Correcto. ¿Algún otro oyente o colega que quiera dar su opinión? El principio es el mismo, pero podemos decir que es necesario la previa constitución en mora de la parte contraria. Correcto, correcto. Bueno, correcto, colegas, ustedes lo que opinaron es así nomás. Es decir, no es conveniente, porque ¿qué puede pasar? ¿Cuál es la consecuencia? Es perder la demanda, así de fácil. ¿Y por qué? ¿Por qué hay que intimar previamente? Pasemos a la siguiente ficha, a la siguiente imagen. Hay ciertos principios que entran a jugar acá, Entonces, se exige la intimación previa, ¿y por qué? ¿Por qué? Bueno, uno de esos elementos es el derecho de defensa. Bien, el derecho de defensa, bueno, está reglamentado, está indicado en la Constitución Nacional. Sabemos de que en un proceso judicial es un elemento esencial el derecho de defensa. Y la pregunta es, en la intimación, en las intimaciones, en el intercambio telegráfico, ¿entra a jugar el derecho de defensa? Y sí, entra a jugar por esto que estamos hablando. Además hay otros principios que lo vamos a ver en el cuadro siguiente, que también tiene que ver, por ejemplo, con el principio de continuidad del contrato de trabajo, que es el artículo 10 de la LST. La ley quiere de que el contrato continúe, la ley no quiere que se interrumpa por cualquier cosa el contrato. Entonces, está este principio de continuidad. No se escucha, me dicen. A ver, me acerco un poquito más, a ver ahí, pero... No, sí, se no sé escucha si bien. Se escucha perfecto. Bueno. Sí, sí. Bueno, decía, ¿por qué se exige la intimación previa? Y bueno, ¿querés pasar al próximo cuadro? Ahí estamos. Entonces, principio de continuidad, ¿no es cierto? ¿Qué quiere el legislador? El sistema quiere que el contrato siga, no que se interrumpa por cualquier incumplimiento. Entonces, le da la oportunidad al supuesto incumplidor de que haga su descargo, ¿bien? Que haga su descargo, que ejerza su derecho de defensa, que diga, no, la verdad que no es así, no es correcto lo que usted está diciendo, yo no he incumplido determinada obligación que usted me está acusando, que esto, que lo otro, o que haga su réplica, ¿no es cierto? O que en el caso, como dijo el doctor, que si reconoce que está dentro de un incumplimiento la parte, bueno, que pueda subsanar esa falta, ese incumplimiento. ¿Bien? Bueno, dijimos del principio de buena fe contractual, claro. Esto también, el principio de buena fe contractual, que básicamente está en el 62 y 63 del LST, y más que nada en el 63, que habla, está bueno leer este artículo porque es un principio que va a regir el contrato en todo momento, incluso en los momentos del intercambio
porque el 63 habla de que debe haber buena fe entre las partes. ¿Y qué es buena fe? Tener una conducta adecuada a un buen empleador o un buen trabajador. Bien, tener buena fe, actuar con colaboración, con solidaridad. Y este mismo artículo 63 dice que esta conducta no solamente debe estar en el momento de celebrar el contrato, sino cuando se desarrolla el contrato y cuando se termina. Podemos seguir a la próxima página. Bueno. Dijimos, ¿qué pasa si digamos, acá ya medio la contesté la pregunta, ¿qué pasa si se rescinde el contrato invocando un incumplimiento o una injuria y sin intimar previamente? ¿Se puede hacer esto? Un poco ya le di la respuesta. Ahora, la pregunta que sigue sería, en algunos casos se ha dado así, ¿se puede suplir esa intimación cuando uno inicia la demanda? Es decir, yo no hice esa intimación y ya inicio la demanda y le pido al juzgado que antes de que dé traslado de la demanda, intime a la contraria para que cumpla una obligación. ¿Se puede hacer o no se puede hacer? ¿Usted qué piensa? Nunca se me ha planteado, colegas, pero a ver, si se... No, a mí tampoco, pero digo, es un la caso dinámica que... del Código Civil, las obligaciones que son de plazo fijo no necesitan intimación previa. El pago del salario es un plazo fijo determinado por la ley. Si no me pagan, yo podría demandar para que se lo intime al pago de esos salarios, por ejemplo. A mí tampoco me pasó, pero en la casuística, evidentemente algún colega habrá iniciado una demanda sin intimar, y yo ahora, si pasamos al cuadro siguiente, vamos a ver lo que ha determinado la justicia, la jurisprudencia. La jurisprudencia determinó que no. Determinó que no. ¿Y por qué? Porque, bueno, justamente por lo que vimos anteriormente, por el derecho de defensa, el principio de continuidad, la posibilidad de que la contraparte haga su descarga, y que en todo caso, darle tiempo. Sí, usted no cumplió, bueno, listo, le doy un plazo para que cumpla. Si cumple, el contrato sigue, para tratar de conservar el contrato. Y se corre el riesgo de perder la demanda, si uno no intima antes. Bueno, seguimos con los cuadros. Y quedan 4 minutos restantes de este primer bloque. Bueno, avisamos entonces que seguimos con la misma clave y el mismo ID para la que sigue. Exacto. La reunión que sigue, si en caso que se corte o la cortamos nosotros, descansamos 5 o 10 minutitos y seguimos a la próxima reunión con la misma ID y con la misma clave. Otro requisito fundamental en las comunicaciones fehacientes, ¿qué es? La temporalidad o la contemporaneidad. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Yo les pregunto a los colegas qué significa. Es decir, tiene que haber una contemporaneidad entre las injurias invocadas y el distracto, supongamos que es un distracto, o si es una sanción disciplinaria. Tiene que haber una contemporaneidad. ¿Qué significa esto? Les pregunto a los colegas y a los que están, a los oyentes. ¿Alguno se anima a decir? Por ejemplo, el empleador no puede despedir a un obrero por una falta que cometió hace 4 o 5 meses. Tiene que sancionarlo rápidamente. Así es. Claro, no puede pasar. La idea es de que no pase mucho tiempo entre la supuesta injuria o incumplimiento, la intimación y la medida que se tome, ¿cierto? No puede pasar 3 años. Yo no puedo intimar a la contraparte y esperar 2 años, tenerlo ahí a la espera que yo ya te tengo intimado y entonces me considero despedido cuando quiero, porque yo ya incumpliste esa obligación. No, tiene que haber un tiempo razonable, y a eso se refiere este requisito, la contemporaneidad. Bueno, ¿pasamos a la siguiente o esperamos ya la segunda parte? Como vos digas, Daniela.
Quedan 2 minutos nada más. Si quieren, si tenemos cerrado el tema, continuamos. Leemos el último, que dice, la regla de la contemporaneidad implica que no debe pasar mucho tiempo entre el incumplimiento o injuria, la intimación y la posterior sanción disciplinaria. Esto es un punto que yo, por lo menos en mi trabajo, en mi estudio, me fijo mucho. Yo analizo todo esto. Cuando a un trabajador, a alguien que yo represento, han tomado una medida disciplinaria o lo han despedido, analizo mucho la contemporaneidad. De hecho, en un último caso que he tenido con una empresa acá de la zona, pasó como 10 días entre que ocurrió la supuesta incumplimiento del trabajador y el despido. Y entonces yo, haciendo la demanda, ya la presenté, invoqué esto, invoqué que pasó demasiado tiempo y que no se cumple este requisito. ¿Y qué pasa si no se cumple la contemporaneidad? Que un juez puede pensar entonces que la injuria no fue tan grave, que no es tan grave como para sancionar o romper el contrato. Bueno, ¿nos vemos en la segunda parte, Daniela, o Sí, cómo hacemos? queda un ¿Seguimos? minuto exactamente, así que a partir del próximo slide comenzamos en 5 minutitos más o menos. En 5 minutitos más o menos, son 16:34 y 16:40 nos vemos de vuelta entonces, ¿no es cierto? Perfecto. Con el mismo ID y con la misma clase. Con la Si misma querés clase. pasamos al siguiente cuadro y si se corta, bueno, nos vemos en 5 minutos. Perfecto. Pasa al siguiente cuadro. La regla de tu salón. Ujú. Cuadro 17. Bueno, esto es un plazo, uno de los plazos, cuestiones prácticas. Cuando hay una sanción disciplinaria para el trabajador, Continuamos entonces con esta charla de intercambio telegráfico. Habíamos llegado al slide número 17, así que continuamos donde habíamos bueno, llegado. me gustó esa palabra, slide, no la tenía. Yo le digo en criollo, pasame la ficha. Y estamos en el slide. La doctora Villar es así, colegas, para el que no la conoce. Bueno, seguimos. Habíamos quedado, en cuanto a las sanciones disciplinarias, y una cuestión de casuística, cuando llega una sanción, hay 30 días para impugnarla. Lo digo para los abogados que defiendan trabajadores, como es el caso de quien habla, ¿no? 30 días, si vos no la impugnaste, ¿qué va a pasar? Y va a pasar que la vas a convalidar, o sea, que la vas a aceptar. Y eso va a quedar en el legajo del trabajador. Y si queda en el legajo del trabajador, ¿qué pasa? Puede ser usado después en un juicio. Bueno, sigamos. 18. Ahora llegamos a esta. ¿De qué forma se hace el reclamo de intimación? Puntualmente, ¿de qué manera se hace? ¿Qué requisitos se hacen? A ver, a la 19, ¿qué dice? Porque yo quiero hacerlos hablar acá a los colegas. Bien, esta es la manera formal, digamos, ¿cómo se utiliza? Y por telegrama, TSL, es telegrama coordinación laboral, hay una ley nacional que dispone estos telegramas que puede hacer el trabajador y que son gratuitos. Son gratuitos. En el correo argentino, claro, no en otro correo no. Por ejemplo, Andreani, Oca, eso no creo que sea así. Yo siempre uso correo argentino, que es donde rige esta ley, que puede mandar el trabajador gratuitamente telegramas. También puede mandar carta de documento, pero ahí va a tener que pagar. Generalmente la carta de documento la usa el empleador. Y estos son los dos medios más, los mejores, diría. ¿Por qué? Porque son documentos públicos. O sea, estos son considerados documentos públicos. Vale decir que en un juicio no van a tener que ser, en principio, reconocidos por la contraparte, ¿no? Bueno, esto es un poco contradictorio, porque
en los juicios, después nosotros tenemos que ofrecer prueba informativa y la otra parte se expide si reconoce o no reconoce estos documentos. Es una contradicción, porque si son documentos públicos no tendría que estar ese requisito en un juicio. Y además tendrían que ser atacados solamente por redargución de falsedad, ¿no? Como se atacan los documentos públicos. Por lo tanto, como estamos en este país Argentina, aquí una cosa se dice una cosa y después se hace otra, este es un caso más. Si es un documento público, tendría que uno poder presentar el telegrama. Es más, que en una época el correo argentino era estatal, por lo tanto, era el mismo Estado que corroboraba que uno le mandaba una misiva a una persona, miraba que era la firma de uno, así que eso es un documento público. Por lo tanto, lo presenta en el juicio y ¿qué prueba oficial no tendría que estar ofreciendo ni someterle al reconocimiento de la contraparte, ¿no? Bueno, no funciona tan así. Hay un principio de plena fe de estos telegramas y las cartas de documentos, pero en el juicio hay que probarlo también, hay que ratificar esa legalidad o autenticidad de estos instrumentos a través de prueba oficiaria que se le manda al correo y también lo que diga la contraparte, si los reconoce o no los reconoce. También se pueden hacer comunicaciones por nota firmada de las partes y por acta notarial, ¿sí? Se pueden hacer. Pasa que si es por nota firmada es un documento privado y eso sí, indefectiblemente va a tener que ser reconocido en un juicio, pero en forma más rigurosa que lo anterior. Bueno, seguimos. Ahora estos son modelos, si alguno no vio nunca, este es un telegrama de los que estamos hablando que manda y que usa el trabajador. Son telegramas gratuitos que ofrece el Correo Argentino y esto es una carta documento. Son estos formularios. Bueno, seguimos. El 22. Como dijimos, ¿tiene costo para el trabajador? No. Este tipo de telegrama es gratis para el trabajador. Seguimos. 23. ¿Qué requisitos? Acá viene una parte importante. ¿Qué elementos tiene que tener la intimación? Hay un incumplimiento en la contraparte. Tengo que intimar para que la otra parte cumpla, ponerlo en mora, como dijo el doctor José Luis. ¿Y cuáles son los requisitos que tiene que tener la intimación? Ahora yo les pregunto, y esto lo abro a los colegas que están escuchando, ¿cuáles son los requisitos? Escucho. ¿Qué requisitos tiene que tener la intimación? Detalle del incumplimiento, dice acá una doctora. Plazo, me dice Samantha, plazo. Después la anterior dijo detalle del incumplimiento, o sea, relatar en qué consiste el incumplimiento, dijo otra colega. Apercibimiento. ¿Cómo, perdón? El apercibimiento también hay que poner. El apercibimiento. Entonces, relatar el hecho, o sea, el incumplimiento, dijimos un plazo, dijimos un apercibimiento. Y sí. No está de más poner el derecho. ¿Cómo? No está el de más derecho, poner el derecho. invocar también. el derecho. Sí, ok. Bueno, desde mi punto de vista, todo lo que dijeron es correcto. Lo del derecho, sí, está bueno ponerlo. Está bueno ponerlo, ¿no? Porque a veces si uno invoca una norma es como que suple, como que puede suplir palabra, ¿no? Porque vos decís, intimo, según artículo tal, que es como que estás supliendo y, digamos, estás individualizando y apuntando qué es lo que estás intimando. Está bueno eso. Bueno, seguimos porque la respuesta está en el próximo, en el 24. Bueno, la fórmula intima usted, claro, el otro tiene que saber que lo estás intimando, ¿no es cierto? Intimás a que cumpla algo. El plazo, dijeron algunos colegas, sí. El reclamo en forma clara, y sí. Esto tiene que ver también con el derecho de defensa, ¿no? Tenés que decirle al otro que estás disconforme, qué es lo que el otro está incumpliendo, ¿no? Según tu criterio. El apercibimiento, sí, porque le estás avisando. Tenés que avisarle, ¿qué va a pasar si vos no cumplís? Va a pasar esto.
Bien, en cuanto a los plazos, bien, hay distintos plazos, de acuerdo al reclamo, al objeto del reclamo, ¿no es cierto? Hay plazos que son 48 horas y está perfecto. Hay otros plazos que no son 48 horas. ¿Bien? Son otros. Por ejemplo, intimación ley 24013, que cuando el trabajador está en negro, no son 48 horas. ¿Bien? Esto ya entra dentro del derecho sustantivo, digamos. Escapa un poco, pero hay una confusión que yo veo bastante en los telegramas, los documentos que me llegan, que se piensa cuando se termina la relación, el trabajador reclama el pago de las indemnizaciones por despido por 48 horas. Lo he visto varias veces y no es correcto eso. Eso puede llegar a perder un juicio por eso, por ese pequeño detalle. El plazo es el artículo 255 bis de la LST. Cuando se trata de indemnizaciones por despido y todas las accesorias. Y ese artículo remite al 128. ¿Y qué dice el 128? 4 días hábiles. No son 48 horas. Ojo con eso. Bueno, pasemos a la siguiente. Como dijimos, más o menos hablamos de esto. El derecho de defensa, sabemos que en la demanda camina y no puede faltar. Ahora, si esto opera en el intercambio telegráfico, ya más o menos adelantamos la respuesta. Pasemos al siguiente cuadro. O slice, dijo la doctora, esa palabra no la teníamos. El power, slice. Bien, derecho de defensa. Bueno, hablamos del derecho de defensa. Bueno, hay un artículo que figura acá en la pantalla, el 243 de la LST. Y acá creo yo que, digamos que abarca o que incluye el derecho de defensa y se manifiesta en el intercambio telegráfico el derecho de defensa. ¿Y por qué? Porque dice que en el despido por justa causa, ¿no? O en la denuncia del contrato. Quiere decir, el denuncia del contrato dijimos que es el trabajador que denuncia el contrato, que atento a un incumplimiento del empleador se considera despedido. Eso se le llama la denuncia del contrato. Entonces, cuando ocurre eso, la ruptura del contrato, dice que tiene que comunicarse por escrito. Digamos, yo te estoy invocando, vos no estás cumpliendo determinada obligación, te lo tengo que notificar por escrito y te tengo que expresar claramente cuáles son los motivos, como hemos hablado acá, los colegas han ayudado y han aportado en esto, y dice más, y esto es importantísimo, que tiene que ver con el principio de invariabilidad de la causa del despido. Bien, y con el derecho de defensa, volvemos a lo mismo. Tengo que decir en el telegrama, en la carta de documento, por qué estoy despidiendo, por qué me considero despedido. Lo tengo que poner claramente esto, no genéricamente, vagamente, claramente lo tengo que poner. Y eso no puede ser diferente a lo que yo después vaya a decir en la demanda. Yo no puedo inventar la demanda, yo lo despedí a un tipo porque, qué sé yo, ausencias reiteradas, y después cuando contesto la demanda, supongamos me hacen un juicio por despido, yo pongo porque aparte, porque él faltaba mucho, porque había ausencias reiteradas, pero además tenía mal comportamiento, y además le faltó el respeto al jefe. Yo no lo dije eso en el intercambio telegráfico, ya está, estoy en el horno ahí. Y no puedo variar yo después, no puedo andar inventando por qué lo despedí. Bien, y eso es importante porque si nos toca contestar a nosotros una demanda o hacer una demanda, y yo puedo decir, no, esto no vale porque esto usted no lo dijo en el cambio telegráfico. Por lo tanto, invocando este artículo, tiene que haber una conexión entre el intercambio y la demanda. Pasemos al próximo, 27. Bueno, dijimos que el derecho de defensa tiene que ver con la posibilidad de la contraparte de hacer su descargo, su réplica, defenderse, aceptar, negar. Seguimos. Bueno, esto es obvio, ¿no es cierto? Pero bueno,
parece que en algunos casos a mí me ha llegado telegramas, cartas, documentos que no están bien hechos, y la persona, el colega que maneja bien todas estas normas, estas reglas, se hace un festín con algunas cartas, documentos, básicamente eso, ¿no? Me toca la parte obrera y entonces me llegan cartas que no están bien redactadas, que hablan de más, hablan de menos, y bueno, ¿y que se puede perder una demanda por hacer mal un intercambio? Sí, me parece que es así. Así que hay que tener mucho cuidado y hay que pensar muy bien cuando tenemos que hacer un telegrama. Dijimos de que tiene que guardar coherencia con la demanda. Mi telegrama, mi carta documento tiene que guardar una coherencia y esa va a ser la estrategia que yo voy a tener que empezar a pensar en el momento que haga la misiva. Ahí ya comienza digamos, a activarse la estrategia que voy a tener. Y porque va a tener que ser la misma cuando yo haga la demanda o conteste la demanda. ¿Ok? ¿Cambiamos? En cuanto a la extensión, esto es un tema que yo he visto algunos telegramas que me parecen novelas, parecen cuentos, un capítulo de Cortázar. Y la verdad que eso es perjudicial, ¿viste? O sea, cuanto más hablen en los telegramas, eso no tiene vuelta atrás. Entonces, desde mi punto de vista, y he escuchado charlas de otros colegas, por ejemplo, he escuchado una de Tony Barrera Nicholson en el Colegio de Moreno, que hablamos de esto, y bueno, comparte la visión que estoy transmitiendo de que hay que hablar lo justo y necesario, porque eso después, si hablamos de más, nos puede jugar en contra. Bueno, pasemos a la siguiente. 30. Si juega la buena fe contractual durante el intercambio. Ya dijimos que sí que juega. Dijimos que sí, así que... y juega, pasemos a la siguiente. Juega por esos artículos. Acá solamente enumero, transcribo el artículo 63. Que dije, ¿por qué juega? Porque lo dice clarito el 63. No solamente la buena fe tiene que estar cuando celebro el contrato, sino cuando lo ejecuto, se lleva a cabo, y cuando se extingue el contrato. Y el intercambio telegráfico está dentro de la última acción, ¿no? Extinguirlo. Digamos que sí, estamos en esa etapa de extinguir el contrato. Bueno, seguimos. Bueno, acá esto es importante. Otra de las características que tienen las comunicaciones fehacientes es el carácter recepticio de las mismas. ¿Qué significa que tienen carácter recepticio? Y ahora le paso la palabra, a ver qué piensan ustedes. ¿Qué significa el carácter recepticio Hola. de las comunicaciones fehacientes? Hola. ¿Me escuchás? Que tiene que entrar. Sí. Que se tienen por notificadas en el momento de la recepción por la otra parte. Desde el momento que llegó a conocimiento de la otra parte, ahí se tiene por notificado. Bueno, ¿algún otro colega o oyente? Cuando El plazo comienza a correr con la recepción, dice iPhone para todos. ¿Algún otro más? Bueno, correcto, sí. Eso es lo que quiere decir. Pasamos a la siguiente ficha. Correcto. Creo que la doctora Chimenti quería hacer un comentario. coincido con la colega. Cuando entra en la esfera del conocimiento del destinatario, es el efecto de receptición. Muy bien, doctora. Usted ya fue un poco más allá de eso. ¿Sí? Usted fue un poquito más allá y eso lo vamos a hablar. Lo que significa la esfera de conocimiento, que cuando llega a la esfera de conocimiento. Pero sí, el telegrama o el carta documento tienen carácter recepticio. ¿Y qué significa? Y podemos ir pasando al próximo cuadro. Que el efecto, que recién va a producir efecto, lo que estamos reclamando, cuando el destinatario recibe la misiva. Bien, ¿por qué es importante? Y bueno, cuando hacemos la demanda y tenemos que hacer la liquidación, por ejemplo, y tenemos que poner qué fecha fue el despido. O sea, yo mando el despido hoy, la recibe la semana que viene el empleador. Y bueno, es cuando la recibe, no es cuando yo la mandé, ni en el medio, ni no. Es cuando la recibe.
la fecha de recepción, día y hora. Y día y hora es importante porque muchas veces hay telegramas y cartas de documentos cruzados. A mí me manda una, yo le mando uno el mismo día. ¿Qué va a pasar ahí? Bueno, la hora tiene mucho que ver también. Ahora, puede ocurrir que aunque no se reciba, esto estamos de acuerdo que cuando se recibe la misiva, listo, quedó notificado, está bien, eso es así. Ahora, ¿qué pasa cuando la misiva no se recibe? Porque hay casos en que el domicilio está cerrado, cuando un montón de situaciones casuísticas que igual la justicia tiene que tomar una decisión con respecto a eso. Digamos, ¿qué pasa? Entonces, puede ocurrir que no se recibe efectivamente la misiva y se considera notificada o no esa misiva. ¿Qué opinan ustedes? Y acá hay dos principios, Andrés. Uno, la responsabilidad de quien manda y quien elige el medio que utiliza para efectuar la comunicación. Esta es la primera. Y el segundo, el principio de buena fe, porque si la recepción se frustra por culpa del destinatario, porque cerró, no atendió, no fue a buscar la comunicación al correo, en ese caso, la notificación es tácita, se presume que entró en esfera de conocimiento porque el destinatario frustró la entrega. Más o menos, digamos. Correcto, correcto. Va a haber más para hablar y te lo dejo a vos. No, sí, seguro, seguro. Coincide con lo que dijo la doctora previamente, que sí. Bueno, ¿qué pasa? Sabemos de que hay ciertas cuestiones, institutos, podríamos decirle, en el derecho, que la ley, si bien no se produce efectivamente acá, pongámosle la notificación, o en el caso de una sucesión, los edictos, los que se libran en el boletín oficial o en un diario de la zona. La justicia sabe de que efectivamente alguien se va a enterar, digamos, la gente lee el boletín oficial todos los días. No. Pero la ley necesita, por el derecho de defensa, crear esta ficción legal de considerar que fue recibido, que se fue anoticiado el destinatario. Y en estos casos empieza a regir lo que dijo la doctora y dijo mi colega José Luis, que se tiene en cuenta que la misiva llegue a la esfera de conocimiento del destinatario, que llegue, ¿no es cierto?, a esa esfera. Y que, teniendo una conducta diligente, el destinatario, de buena fe, diligente, ¿no?, responsable, que haya sido capaz de poder haberla recibido esa misiva, utilizando esa diligencia, ¿no es cierto? Entonces, cuando ocurre eso, aunque no la reciba, efectivamente se va a tener por recibida. ¿Bien? Digamos, no sé si me expliqué bien. La cuestión es que llegue a la esfera de conocimiento y que, utilizando una debida diligencia y responsabilidad, el destinatario se notifique. Ahora, si es negligente o si no abre la puerta de su casa a propósito o se pone a dormir una siesta 15 días, la ley lo va a tener como notificado igual, porque no fue responsable, fue diligente. Eso es lo más importante, que llegue a la esfera de conocimiento del destinatario. Bueno, seguimos. Esa es una regla que se va a tener muy presente para resolver los casos concretos, ¿no? Y como dijimos, principios de reglas que fijan pautas en cuanto a la recepción efectiva. Estas reglas fueron creadas por la jurisprudencia, ya lo dijimos, que llegue a la esfera de conocimiento del destinatario, obrando todo el tiempo con debido cuidado, diligencia, lealtad y buena fe. En otras palabras, que el destinatario, usando una diligencia normal de buena fe, debió tener conocimiento de la comunicación. Si pudiendo hacerlo, no lo hace a propósito, por malicia, negligencia, bueno, asume las consecuencias, pero se lo va a tener como recibo. Acá empieza a aparecer lo que pasa en el asco. Luego lo vamos a ver más detenidamente. Pero ¿qué pasa? Porque hay empresas ahora que están cerradas porque no son actividades esenciales, entonces en principio, digamos, serían empresas que están cerradas. ¿Qué pasa en estos casos? Lo vamos a ver más adelante. Adelante. Pasemos con el siguiente.
Bueno, como dijo José Luis, también vos hablaste de, este es otro principio que rige la materia, quien elige el medio asume los riesgos de tal elección en cuanto a la efectiva llegada a destino de la misiva. ¿Qué significa? Uno elige un correo X para mandar una carta, un telegrama, y bueno, si la carta no llega porque el cartero la perdió en el camino o no la entregó, y el remitente asume esa responsabilidad y no se puede culpar al destinatario. Y después quedará abierta, si uno quiere, una acción de daños y perjuicios contra el correo. Pero el que eligió ese medio para notificar es el que corre con la responsabilidad. Seguimos. ¿Cómo funciona en la práctica el mecanismo de envío y recepción de telegramas y cartas documentos? Seguimos. Bueno, el correo argentino, yo hablo de ese correo porque es el que uso yo siempre, tiene, y aparte es el que tiene las telegramas gratuitos para el trabajador. Tiene ese sistema, tiene un reglamento interno y establece que primero el cartero va al lugar, a la casa, si no encuentra a nadie, deja un aviso, un cartón, que va a decir que él pasó por ahí, va a volver el día siguiente con un segundo aviso de visita, y esta vez lo mismo, si no encuentra a nadie, va a dejar un talón y va a decir que estuvo presente y que el destinatario tiene 5 días para ir a retirar la misiva al correo, 5 días a contar del día siguiente. Si no la retira en esos 5 días, esa pieza postal vuelve al remitente. Pongámosle que fue el trabajador que mandó un telegrama, le vuelve al trabajador. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Se va a tener como recibida, siempre y cuando el domicilio sea el correcto, ¿no? Al que mandó se va a tener como que el destinatario recibió la misiva. Pasemos. Bueno, lo que estábamos diciendo. Esto yo lo leí en una jurisprudencia, en un fallo que vi por ahí. ¿Qué día se toma como que se notificó? En el caso que acabamos de ver, que no hay nadie en la casa y el cartero deja el aviso de recibo. Y el destinatario no va a retirar la carta del correo, ¿no? Pasan esos 5 días. ¿Cuándo se tiene como notificado la misiva? Ahí es una pregunta, buena pregunta esta, ¿no? O sea, bueno, la jurisprudencia, según lo que yo he leído, considera que del primer día de visita que va el cartero, ese es el día en que se considera notificado el destinatario. Yo en alguna oportunidad en mis demandas, no, yo creo que tendría que darse los 5 días, porque todavía tenés plazo para ir a retirarla. Entonces, según mi criterio, me gusta más esa solución, que vencido el 5.º día se produzca ahí la notificación. Pero eso es mi criterio. La jurisprudencia, lo que yo he leído es lo que comento acá. Bueno, seguimos. 39. Quedan 10 minutitos. Bueno, igual queda poco, vamos a pasar rápido. ¿Qué pasa en el ASPO? Acá es el tema, ¿qué pasa en el ASPO? Bien, como dijimos, sabemos que hay empresas que se vieron forzadas a cerrar las puertas. Sí. Cabría preguntarse qué eficacia tienen las comunicaciones, ¿no? Que llegan a esas empresas y comúnmente va a decir el correo domicilio cerrado. ¿Qué pasa en esos casos? En teoría los empleadores no pueden abrir el establecimiento para tomar conocimiento de eventuales notificaciones. ¿Qué pasa? Bueno, hay un libro del doctor Tula, es un juez, si no me equivoco, de Santa Fe. Yo leí un artículo el otro día, no leí el libro. San Isidro, Andrés. ¿San Isidro? Tula de San Isidro. Perfecto. Perdón. No, también de San Isidro. Bien, él hace una distinción en este tema del ASPO. Él dice que los trabajadores registrados es una cosa y los que están en negro es otra. Los trabajadores registrados, si mandan a la empresa, hasta gracias, doctor Maximiliano, de San Isidro. Bueno, hace esta distinción, dice, si son trabajadores registrados, se supone que tienen un vínculo de mucho tiempo con la empresa, que el otro, entonces
tal vez conozcan el domicilio real de los dueños de la empresa. Entonces tendría que mandarla ahí, al domicilio real. Eso es el artículo que leí del doctor Tula, y dice, en caso que lo mandan al establecimiento, y está cerrado por el ASPO, y yo, la verdad no serían varias. Bien, yo no coincido con eso. No coincido. Dice que en el caso de los trabajadores negros, en ese caso sí, porque supuestamente no tienen tanto conocimiento de dónde puede vivir los dueños de la empresa, que todo el otro. Entonces, si le mandan al establecimiento, entonces en ese caso sí sería, porque son trabajadores negros. La verdad que no le veo mucha esta diferencia de los dos, porque el que está registrado no tiene por qué saber dónde vive, no tiene obligación de saber el domicilio real del patrón. A ver, en muchos casos no se sabe eso. Así que a mí no me parece que deba suprimirse los reclamos reclamos laborales por el ASPO. Yo creo, esa es mi opinión, mi humilde opinión, que justamente, y si querés vamos pasando al siguiente slide, doctora Villar, justamente usando, y acá es lo que pongo, la buena fe, la diligencia y responsabilidad que tiene que tener el empleado. Digamos, entiendo yo de que por lo menos una vez por semana tiene que ir a su establecimiento con cualquier cosa, para que vea si no se inundó, para que vea si no le robaron, para que vea si hay papeles, si tiene impuestos para pagar, en fin. Y si no va él, tiene que mandar, alguien tiene que haber, un sereno, alguien tiene que haber. Entonces yo creo, y esta es mi opinión, y ahí me corro de lo que piensa el doctor Tula, respetuosamente, creo que incluso en el ASPO, también esa notificación debería ser considerada como notificada. Si bien yo entiendo que los plazos deberían extenderse, flexibilizarse, ¿no? No ser tan riguroso como lo dice el artículo 57, 48 horas. Bueno, no, en este caso particular, que estamos en una emergencia, deberían flexibilizarse, pero no decir de que la notificación que llega al establecimiento es válida. A mí me parece que no. Entonces, dejamos al trabajador imposibilitado de reclamar. Y me parece que eso no es una solución que me parezca adecuada. Bueno, seguimos. Eso es mi opinión en el ASPO, de las notificaciones. Obviamente que las empresas que no cierran sigue igual que antes. Una vez remitida la intimación, ¿cuánto tiempo tengo que esperar? Es una pregunta, ¿no? Por ahí se hacen los que recién comienzan, mandan una intimación y ¿cuánto tengo que esperar? Y no sé si dar mucho espacio a diálogo porque me parece que me queda poco tiempo ya, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente ficha. Lo que hago yo en cuanto a cuánto hay que esperar, pasemos a la 42, es, bueno, mirar, primero se puede chequear si el TCL o el documento llegó a destino. ¿Y cómo se chequea? Por internet se puede chequear eso, en la página de Correo Argentino, por teléfono también, ahí está el teléfono, lo podés chequear. Una vez que vos sabés que llegó, acostumbramos en el estudio, le ponemos la E de entregado, la fecha de entregado y la hora, incluso la hora, porque nos puede servir después. Ahí vos ya sabés que la recibió. Bien, espero un tiempo prudencial. Generalmente yo no tomo rajatablas del artículo 57. Yo dejo pasar un poquito más, el doble de tiempo, una semana hábil, digamos, para hacer efectivo el apercibimiento. Bueno, pasamos al siguiente. Si uno se apresura, yo leí antes que cambie el cuadro, y si se apresura mucho, puede llegar a costar la demanda, eso. Si uno se apresura en hacer efectivo el apercibimiento. Hay que tener cuidado con eso. Hay un tema que se habla, digamos, ¿qué pasa? ¿Se puede retractar el despido y la renuncia? Cuando uno despide a un trabajador o cuando el trabajador renuncia, ¿se puede retractar eso? ¿Puedo mandar yo un telegrama después, una carta de documento y dar vuelta a esa decisión? Me gustaría abrirles a ustedes, ok, Natalia dice acá algo del correo, que se me fugó por otros mensajes que llegaron.
Bien, ¿se puede hacer o no? ¿Alguno se planteó esto? ¿Se puede retractar el despido? Yo despedí a un trabajador, ¿puedo retractarlo o no? ¿O la renuncia? ¿Cómo? La renuncia también se puede retractar. Si el Verónica. empleador, sí, ¿qué tal? Si el empleador acepta esa retractación, sí, también. Yo tuve una causa, de hecho, y continué trabajando, habiendo Correcto, renunciado. correcto. Sí, la ley mismo lo dice el artículo. Los únicos casos de retractación son de común acuerdo, ¿no es cierto? Estás diciendo de común acuerdo, sí. Si hay común acuerdo, sí. Pero si no hay común acuerdo, en principio la ley y la jurisprudencia, no, le bajan el dedo. Una vez que se hizo... Perdón. Sí, perdón. Perdón, puedo una Adelante. disquisición. Salvo que el despido o la renuncia no haya llegado aún a la esfera de conocimiento. Es decir, no se haya recibido la renuncia o no se haya recibido la comunicación del despido. En ese caso, Claro. es retractable si se comunica con anterioridad a la recepción. Bueno. Bien. En No. principio dice acá, es interesantísimo el tema, me queda un minuto nomás, no sé, 1 minuto y medio. No sé, o hacemos una segunda etapa, si quieren, después más adelante Estoy de acuerdo. tomaremos. Pero Quedan bueno, 2 minutos. quedan 2 minutos, 1 minuto y medio. Desde ya les agradezco a todos haber participado. Pero la retractación, en principio, no se puede retractar, salvo acuerdo de parte, como dijo la doctora. Y respecto a lo que dijo José Luis, también, pero pasar el cuadrito. Había un tema ahí, ¿qué pasa? Y se lo dejo planteado después para otra reunión, si la hacemos. Si dijimos que es recepticio, digamos, las comunicaciones fehacientes. ¿Qué pasa si yo soy el trabajador, mando la renuncia y a los 10 minutos voy de vuelta al correo y mando la retractación? Al empleador le va a llegar igual las dos al mismo día, ¿no? Porque el mismo día el correo agarra todas esas misivas y al otro día, digamos, le va a llegar, no va a ir el cartero 2 veces, a dejar una y después la otra, le llegan las dos cartas al empleador. ¿Qué pasa en ese caso? Son casos casuísticos. Y otra cosa que hablé con mi amigo el doctor Ariel Schibert y me dio otra cuestión, es que el telegrama es de propiedad del trabajador hasta tanto no llegue a la esfera de conocimiento del empleador. Por lo tanto, si yo mando la renuncia, doy la vuelta a la manzana y voy de vuelta al correo y digo, mejor me arrepentí, deme la renuncia porque es de mi propiedad. Le muestro mi DNI y listo. O sea, lo dejo planteado así y nos quedamos sin tiempo. Hay algunas cositas más que me quedaron, lo podemos ver en